Comer alimentos después de la fecha de caducidad pone en grave riesgo tu salud. No lo hagas, por favor, bajo ningún concepto. Esas fechas que marca el fabricante en la etiqueta son muy importantes y corresponden al periodo a partir del cual el alimento deja de estar en buen estado. Ya no es apto para el consumo, los microorganismos patógenos están ahí haciendo maldades y pueden provocar que enfermes gravemente, que contraigas una terrible intoxicación alimentaria. Y eso no le gusta a nadie, ¿verdad? Por supuesto, estamos hablando de fecha de caducidad, que no es lo mismo que la fecha de consumo preferente. En el contenido de hoy vamos a explicar cuáles son sus diferencias y cuándo sí podemos comernos un alimento después de la fecha y cuándo no. Es algo muy importante y en lo que la mayoría de consumidores nos solemos equivocar, así que presta atención a lo que se viene. Pero antes de comenzar, vamos a presentar al sponsor de hoy. Andy, una increíble herramienta para controlar todo el APPCC y etiquetado alimentario de tu negocio en el sector Horeca. Gracias a Andy podrás deshacerte de todo el papeleo habitual de estas gestiones y cumplir así con la legislación en materia de seguridad alimentaria sin problemas. Un asistente 100% online, pero que también puedes usar offline si lo prefieres. A través de su intuitivo panel de control podrás gestionar todas las alertas y los registros de tu actividad diaria sin problemas. Por ejemplo, el control de las temperaturas, la limpieza en la cocina y los típicos checklists de apertura y cierre. De verdad, es una auténtica pasada todo lo que puedes hacer con Andy. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que lo tendrás todo bajo control a través de su panel, donde podrás visualizar incidencias, alertas y notificaciones, con toda la información disponible al instante. Si quieres impulsar tu negocio de hostelería, Andy es la mejor solución que vas a encontrar en el mercado para ahorrar costes y reducir al mínimo el desperdicio alimentario. Os dejo un link en la descripción donde podrás acceder a la prueba gratuita de 10 días que ofrece Andy. Échale un vistazo porque te aseguro que merece mucho la pena. Y ahora sí, vamos con el contenido de hoy. Muchas gracias, Andy, por apoyarlo con vuestro patrocinio. ¿Quién no se ha confundido alguna vez al leer ese amasijo de números ahí innombrables, indescifrables en la etiqueta de un alimento? A mí también me ha pasado, claro que sí, es que es imposible a veces, no hay quien entienda lo que ponen las etiquetas, ¿sí o no? A veces resulta muy complicado desentrañar todos los misterios que esconde el etiquetado de los alimentos. La cantidad de reclamos y de elementos gráficos, de dibujitos, de cosas que nos distraen de la información realmente auténtica y valiosa del envase, pues es muy numerosa, ¿no? Es bastante complicado diferenciar qué cosas nos interesa del etiquetado y de cuáles debemos subir despavoridamente. Entre todos estos elementos hay algunos que son obligatorios por legislación europea y que son muy importantes, que debemos conocer, como por ejemplo la denominación de venta del alimento, el listado de ingredientes, la tabla de composición nutricional famosísima y muchos otros, como por ejemplo las fechas de consumo preferente o de caducidad. Sabes qué son, sabes cuándo se aplica una, cuándo se aplica otra. A veces es complicado diferenciarlo, es cierto. Debemos atender a varias premisas, como la naturaleza del producto, el tipo de procesado que ha sufrido ese alimento, pero básicamente vamos a diferenciarlo, vamos a poder ver esas diferencias leyendo la etiqueta. Ahí nos va a poner siempre si es consumo preferente o si es caducidad, aunque a veces de una forma un poquito más enrevesada y complicada, eso no lo vamos a negar. Lo que tienen en común ambos conceptos es que hacen referencia al periodo de tiempo que marca la etiqueta a partir del cual el alimento deja de perder sus propiedades organolépticas, al menos las que el fabricante consideraba, o deja de estar en buen estado para el consumo. Aquí están las dos diferencias entre caducidad y consumo preferente. ¿Y cuál crees que es cada una de ellas? Espérate, que ahora lo vemos. Tranquilo, no tengas prisa, disfruta, relájate, vamos poco a poco. Aquí estamos hablando, disfrutando de la vida. Vamos a ello, ¿qué es la fecha de caducidad? Este concepto hace referencia, como decíamos previamente, al periodo a partir del cual el alimento deja de estar en buen estado para el consumo. ¿Qué quiere decir buen estado? Quiere decir que a partir de ese periodo el alimento podría haber desarrollado microorganismos patógenos en cantidades suficientes como para provocarnos pues una enfermedad, una intoxicación alimentaria. Por eso, después de la fecha de caducidad, la recomendación es que no nos pasemos ni un solo día, no apuremos las fechas y que desechemos el alimento, lo tiremos a la basura siempre y cuando ha sobrepasado esa fecha. No os la juguéis con las fechas de caducidad porque es muy peligroso y es un motivo bastante habitual de intoxicaciones alimentarias. Por supuesto, dentro de esto hay alimentos más sensibles que otros, que ahora pues veremos algunos ejemplos, pero la recomendación general es que con la fecha de caducidad no te la juegues. Stop. Alimentos que tienen fecha de caducidad son pues las carnes, los pescados, alimentos perecederos como frutas y verduras troceadas, ¿no? Que ahora están muy de moda en supermercados, las típicas bolsitas de vegetales troceados listos para consumir, o las ensaladas de bolsa, las lechugas, veréis que tienen una fecha muy cortita y esto obedece a que al final estos alimentos concretos
Son productos frescos, crudos, que no llevan un tratamiento térmico que se carga a los patógenos. Por eso van a durar muy poquito tiempo. Tendemos a pensar que solo los alimentos de origen animal, como la carne y el pescado, duran poco. Creo que esto es algo que más o menos todos conocemos. Pero ojo con los vegetales, también pasa. Y sobre todo si están troceados y cortados, porque eso va a aumentar la superficie de exposición, de crecimiento, digamos, el terreno que tienen disponible los patógenos para crecer. Y eso hace que duren muy poco tiempo. Por eso las vidas útiles, los periodos de estos productos, pues pueden ser de unos pocos días. Y a veces en un simple pestañeo nos hemos dado cuenta, ¿no?, que la bolsa de lechuga que le querías echar a la ensalada por la noche pues está caducada, y en este caso lo mejor es que no te la comas. Otros productos que suelen llevar fecha de caducidad son los quesos, derivados lácteos, embutidos, fiambres, productos procesados o mínimamente procesados como los guacamoles, los hummus, es decir, alimentos que cada vez tenemos de forma más frecuente en nuestras neveras, productos procesados más saludables, y en definitiva todo aquello que debe ir en la nevera casi siempre a modo general va a tener fecha de caducidad. Por supuesto, si son productos que van a la nevera y tú los dejas fuera del frigorífico, ahí no vale la fecha de caducidad, no tiene ningún sentido. Obviamente tenemos que guardar esas cosas en el frigorífico, si no, el periodo que ahí pone básicamente lo echas por tierra. Si tú guardas un producto que es muy perecedero, que necesita frío fuera de la nevera, olvídate de la fecha de caducidad porque tienes un problema mucho mayor. Hazme el favor de guardar bien las cosas en su sitio, que para eso el fabricante te lo pone en la etiqueta. Están ahí molestándose la gente de marketing, de legislación, los tecnólogos de alimentos, currando en la industria alimentaria para que luego tú vayas y te dejes ahí, pues yo qué sé, el consomé fuera de la nevera. Pues eres un desgraciado, es lo que eres. Aquí en general, y como os decía, también tenemos alimentos con fecha de caducidad que tienen tratamientos térmicos suavecitos, no demasiado agresivos, que hacen que se destruyan los microorganismos patógenos, pero no quizá toda la flora alterante, que se llama, todos los microbios alterantes, que son aquellos microorganismos que, aunque no causan enfermedades, sí que provocan deterioro en los alimentos, reacciones de oxidación de grasas o enranciamiento, degradación de las proteínas y otros procesos químicos, bioquímicos que generalmente se asocian, ¿no?, con que el alimento se ponga en mal estado. También el parlamento enzimático, por ejemplo, de los vegetales. Aunque en este caso último, pues no tiene que ver con microbios, sino con enzimas, que son compuestos que tiene dentro del propio alimento, son proteínas con una función específica que van alterando, ¿no?, que cogen un sustrato y que lo que hacen es que modifican las propiedades organolépticas, en este caso el color de los alimentos, haciendo que se vuelvan parduscos. Y por último, según la legislación europea, para localizar de forma sencilla las fechas de caducidad de los alimentos, vamos a encontrar generalmente, casi siempre, tres elementos: el día, el mes y el año. Y en muchos casos, si el producto es muy perecedero, puede ser que solo encontremos el día y el mes. Así que si vemos esas fechitas, por ejemplo 23/02, ya sabemos que el producto es perecedero, aunque va a aparecer siempre una indicación de fecha de caducidad. Es importante que si no vemos el año, por lo general vamos a tender a pensar, o debemos pensar, que es una fecha de caducidad porque el vencimiento está muy próximo. Por el contrario, si solo vemos el año o el mes y el año pero no el día, lo normal es que las fechas sean mucho más prolongadas y entonces ya no estamos hablando de caducidad, sino de consumo preferente, efectivamente. Y aquí es donde pasamos a la fecha de consumo preferente, dejamos atrás la caducidad y nos metemos en otro término que es un poquito más complejo. Realmente en la legislación el consumo preferente es simplemente pues un marcado, ¿no?, que se añade como una mención que debe aparecer en el etiquetado, pero esto a nivel técnico se conoce como fecha de vencimiento, fecha de duración mínima, ¿no?, en ocasiones, y esta fecha de consumo preferente hace referencia a cuando se sobrepasa ese periodo que el fabricante marca, pero no hay como tal un riesgo de intoxicación alimentaria porque el producto no está predispuesto para desarrollar patógenos, bien no lo contenía de forma natural o tiene unas condiciones de humedad muy baja actividad de agua y otras condiciones ambientales bajitas que dificultan que crezcan patógenos y microbios alterantes. Por eso el alimento, si lo tomamos después de ese periodo, pues no nos vamos a poner malos, no nos va a pasar gran cosa, salvo que nos dé un poco de angustia porque el producto esté rancio, esté malo y esté pues un poquito duro quizá, ¿no? Digamos que las propiedades organolépticas, es decir, olfato, sabor y textura, que sería al masticar, vamos a verlo un poquito mermado. Esto es muy típico cuando probamos patatas fritas que están pasadas de esa fecha de consumo preferente, que es un producto que aguanta muy bien, pero vemos que están rancias, que están duras, que están desagradables al tacto, al masticar, con el paladar, con la boca. ¿Va a pasar algo? ¿Nos vamos a intoxicar? Pues probablemente no. Si estaba cerrado y estaba bien conservado, no va a haber ningún tipo de problema. Ahora, lo que va a pasar es que el producto habrá perdido cualidades, propiedades organolépticas que el fabricante pensaba que nos iban a interesar, ¿no? Que estuviera la patata crujiente, con el nivel justo de aceite, bien sabroso. Pues todo eso, si pasa mucho tiempo, se va a perder y va a hacer que el producto sea desagradable para el consumidor, pero no va a tener por qué causarnos una intoxicación alimentaria. Os decía que los alimentos con fecha de consumo preferente suelen ser aquellos que tienen una baja actividad de agua. Esto de la actividad de agua no es exactamente lo mismo que la humedad, digamos que es el contenido de agua que tienen los alimentos en su interior
disponibles para que crezcan los patógenos. Por ejemplo, si congelamos un alimento, el alimento va a tener la misma cantidad de agua en el interior que tenía antes, pero mucha de ella va a pasar a no estar disponible para que crezcan los patógenos, porque se habrá congelado, se habrá vuelto sólida, ¿no? Entonces, en este caso, congelando, deshidratando con estos procesos donde se produce un cambio en la forma física del agua, en su composición, vamos a estar reduciendo la actividad de agua, es decir, ese agua disponible para los microbios. Aunque generalmente la actividad de agua y la humedad siempre suele ir de la mano en un estado, pues generalmente natural, ¿no? Por eso los cereales, las legumbres, frutos secos, dulces, es decir, productos que no suelen ser húmedos y que generalmente guardamos en la despensa, pues van a ser aquellos que tienen una vida útil mucho más larga y que por lo tanto van a aguantar mejor y van a tener ese catálogo, ¿no? Esa clasificación de fecha de consumo preferente y no de caducidad. Pero también nos encontramos con algunos ejemplos donde el alimento sí que es muy perecedero, por ejemplo en las conservas, alimentos vegetales de origen animal, carne, pescado, que aunque sean perecederos y de forma normal deberían llevar, ¿no?, esa fecha de caducidad, si sometemos a un tratamiento térmico, un tratamiento tecnológico de conservación, podemos hacer que ese mismo alimento pase a tener fecha de consumo preferente y no de caducidad. El ejemplo más fácil es el de las conservas, alimentos que metemos dentro de una lata, de un bote con un líquido de gobierno, de cobertura, les aplicamos un tratamiento térmico bastante potente, eliminamos el oxígeno del interior, ese vacío, ¿no?, que se crea dentro de las conservas y hace que duren muchísimos años en perfectas condiciones. De hecho, si vemos las conservas, son el ejemplo más típico de esta fecha de consumo preferente que tiene el mes y el año, o en ocasiones solo el año, porque pueden durar durante varios años, 2, 3, 4 años, incluso algunas conservas, una absoluta locura. Y esto es gracias ¿a qué? A la ciencia y tecnología de alimentos, claro que sí. Otros ejemplos de fechas de consumo preferente, que es como un poquito una particularidad, son pues los zumos, los bricks de leche UHT, es decir, aquellos que están ultra pasteurizados, ultra high temperature, es un tipo de pasteurización en la que se aplica un tratamiento térmico elevado, pero durante poquitos segundos, y de esa forma mantenemos mejor las propiedades de la leche. En estos casos tenemos fecha de consumo preferente cuando el envase está cerrado, pero si lo abrimos estamos rompiendo ese entorno, ese ecosistema de protección del envase que nos otorga la tecnología alimentaria, y cuando hacemos esto el producto debe ir al frigorífico y de hecho generalmente dura muy poquito tiempo. Aquí entra en juego un concepto que vimos hace ya algunos episodios, que es el de vida útil secundaria, ese periodo a partir del cual cuando rompemos, cuando abrimos el envase, pues es el tiempo que dura el alimento. Puede ser de 2, 3, 4 días o incluso solamente un día, dependiendo de lo perecedero, de lo sensible que sea el alimento. Entonces es posible que gracias a la tecnología tengamos un alimento que dura muchísimo tiempo o un tiempo razonable de varios meses gracias a la conservación, ¿no?, a esos tratamientos, y sea una fecha de consumo preferente pero estando cerrado, y si lo abrimos, si rompemos el envase, vamos a pasar a una vida útil muy cortita, ¿no?, casi una caducidad espontánea express, porque el producto nos aguanta en el frigorífico abierto muy poquito tiempo. Por eso es importante hacer estos alimentarios matices. Y por aquí terminamos el contenido de hoy. Espero de verdad que os haya resultado interesante. Si ha sido así, os animo de verdad a que dejéis un like, un comentario, cualquier cosita, sugerencias para próximos contenidos, tanto en podcast como en YouTube. Ya sabéis que esto va a todos lados, va en vídeo a YouTube, va en podcast en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Así que es un auténtico placer estar por aquí con vosotros, trayéndoos pues cada episodio, ¿no?, más divulgación sobre ciencia y tecnología de los alimentos. Yo soy Mario Sánchez Rosagro, que nunca lo digo, no sé por qué nunca digo el apellido, pero soy Mario Sánchez Rosagro, un apellido bastante sonoro y llamativo, y para podcast queda muy bien Rosagro. Así que me despido y nos vemos en el próximo episodio de Lo del Comer. Un abrazo y hasta pronto.